La primera pregunta es si hay alguna unidad del dolor en España. Creo que más o menos ya lo has dicho. Sí, o sea, nosotros ahora mismo en la Complutense estamos instaurando, lo llevo trabajando dolor mucho tiempo también, y también hay en otras zonas. Cristina Costa está trabajando en Barcelona, en Valencia también se está trabajando en alguna clínica privada, o sea que las hay. Y de hecho creo que es algo que cada vez van a ir al final esto es demanda y el propietario nos demanda. Ahora bien, ¿necesito tener una unidad de dolor con arco quirúrgico? Pues no, a lo mejor ahí lo ideal es que yo hago las que os comentaba antes, tener buscar el dolor, llegar hasta donde llego y si no, pues igual que hacemos con una trauma. Si tengo una trauma complicada, la remito. Pues lo mismo hacemos con el caso de dolor. Al final no deja de ser una patología más. Sí. ¿Qué especialidades hacen o deben hacer parte del equipo de una unidad de dolor en veterinaria? Bueno, al final cada uno es especialista en su zona. O sea, yo, por ejemplo, si tengo dudas o no tengo dudas, hay veces que mis pacientes, después de una infiltración, un paciente con una hernia de disco crónica, una infiltración lumbosacra, mi paciente lo derivo a la unidad de rehabilitación y de fisioterapia para que haga la rehabilitación. ¿Con qué otros especialistas yo colaboro? Creo que es importante con neuro, creo que es importante con cirugía, creo que también con parte de medicina interna, porque al final gran parte de los fármacos acaban teniendo complicaciones. Realmente las unidades de humana, las hospitalarias, al final son multidisciplinares en el sentido más amplio. Entonces, en nosotros lo que más podamos, yo creo que como básico, cirugía, ortopedia, neurología y rehabilitación. Vale, tenemos otra pregunta. Dicen, ¿qué herramientas empleas para detectar dolor en perros y gatos con síndrome de disfunción cognitiva, en los que los síntomas más manifiestos son las conductas de confusión y ansiedad que podrían llegar a confundirse a veces con el dolor? ¿No crees que en las unidades de dolor sería muy interesante contar con etólogos clínicos? Sí, y de hecho no los he dicho, pero también los incluyo. O sea, y de hecho es recíproco. Yo tengo yo trabajo con etólogos y trabajo y al revés. Y algunos etólogos me derivan pacientes por tratamiento, porque también es cierto que el dolor, en humanas está visto que el dolor acelera la disfunción cognitiva. Dolor no tratado, el dolor por enfermedad degenerativa articular, por ejemplo, en pacientes en los que hay predisposición a disfunción cognitiva, puede acelerarlo. Y en veterinaria nos pasa lo mismo. Estos pacientes, yo lo que intento, cuando lo veo yo de primeras, que no antes de que lo vea el etólogo, si tengo dudas, hago un test de disfunción cognitiva. Hay varios tests disponibles. Bueno, pues yo utilizo uno de los que están validados. Si tengo una puntuación compatible con disfunción cognitiva, pauto mi tratamiento de dolor y hablo con el etólogo. Si tenemos claro el diagnóstico, no hay problema. A veces intentamos tratar la disfunción cognitiva. El problema a veces es cuando no está clara la disfunción cognitiva o no hay una evolución buena, y ahí muchas veces lo que hago es ensayo-error. Pauto un tratamiento analgésico respecto a la patología que creo que tiene en función de la... Aquí sí que la exploración y demás creo que nos ayuda mucho a establecer el tratamiento más adecuado. Hago un ensayo-error. Pauto tratamiento analgésico y espero a una evaluación por parte mía y del propietario. Le digo al propietario que me vaya rellenando diferentes escalas, tanto de disfunción cognitiva como de que me grabe vídeos, y lo veo. Aquí muchas veces hay que tomar tiempo. El dolor agudo lo tratamos, yo tengo una cojera, imaginaros, he pisado a mi gato esta mañana y mi gato está cojo. Le doy un antiinflamatorio y en 24-48 horas va a volver a apoyar siempre que no haya roto nada, claro. Si yo tengo un paciente con dolor crónico, aunque la cojera no sea tan manifiesta, el efecto del antiinflamatorio va a tardar más. Entonces tengo que dejar ese tiempo
y a veces nos precipitamos. Yo intento no reevaluar nada en este tipo de pacientes hasta que no pasen unos 15 días. Pero sí que cuento con etólogos y cuento con, y a la inversa, y hago escalas de disfunción cognitiva para intentar discriminar cuando hay disfunción cognitiva. Otra pregunta. ¿Consideras los condroprotectores contiendo glucosamina, condroitina y MSM como coadyuvantes en el tratamiento del dolor articular? El tratamiento del dolor articular es un pool de cosas que hay que adaptar en función de poder adquisitivo del propietario y que busco evidencia. Hay en algunos artículos que nos encontramos con cierta evidencia de que pueden ser beneficiosos. Yo cierto es que los pacientes que yo veo normalmente no lo pauto, pero porque el paciente que yo veo tiene un recorrido normalmente que suelen ser los clínicos los que se lo han pautado. Yo no lo retiro, salvo que económicamente, si voy a meter alguna otra medicación, haya alguna limitación económica. ¿Funcionar o no funcionar? Pues bueno, esto es difícil encontrar artículos. Tienes artículos que te dicen que funciona y otros artículos en los que te dicen que no funciona. En los pacientes que yo veo que vienen con dolor bastante severo, muchas veces no hay una diferencia significativa de que lo tomen o no lo tomen. Pero claro, estoy hablando de pacientes que veo yo. Quizá no es la población, pues a lo mejor es un 20% de la población que tiene osteoartrosis. Pero no lo retiro, ¿eh? Perfecto. Preguntan también si en cuanto al tramadol, ¿es o no analgésico en perros? Bueno, el problema que tenemos con el tramadol es el metabolismo. Cuando damos tramadol por vía oral, el tramadol inyectado funciona diferente que en vía oral, pero vamos, cuando lo damos por vía oral, el principal problema es que hay muchísima variabilidad en cuanto a eficacia por la biodisponibilidad. Cada perro tiene una biodisponibilidad diferente. De hecho, hay perros en los que no se llegan a conseguir niveles plasmáticos, otros en los que lo deberíamos de dar cada 2 horas. Hay un estudio de Kukanich, que creo que es el primero, ¿no? que valora incluso que la pauta habría que subirlo a 6 miligramos por kilo. O sea, realmente lo que no tenemos es una eficacia continua en el tratamiento en cuanto al tramadol. Con lo cual, lo que pasa es que sí que es sencillo, sencillo, es que es la única opción analgésica, además de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que podemos añadir, aparte de, bueno, pues podemos, en el caso del perro, podemos también combinarlo con paracetamol. Entonces, funciona en algunos perros. ¿Qué cantidad de efecto tiene? Pues es muy variable. Lo que sí que es importante es hacer seguimientos. Y yo cuando lo pauto a algún paciente o me encuentro a algún paciente al que se lo han pautado, intento hablar con el propietario si ha notado diferencias o no ha notado diferencias. Si no ha notado diferencias, lo retiro. Y a veces lo retiro y resulta que sí que estaba haciendo algo. Bueno, pues lo vuelvo a poner. Y muchas veces lo retiro y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues lo quito. El problema es la biodisponibilidad, que es muy variable. Pero para eso hay una solución y es, lo he pautado, tengo que hacer seguimientos para saber si es eficaz o no en ese paciente concreto. Vale. Otra pregunta que tenemos en el chat es ¿qué opinas del CBD como tratamiento del dolor? ¿En qué casos y cómo lo emplearías solo o como coadyuvante en caso de parecerte una opción analgésica? A ver, opción analgésica. La evidencia al respecto de su eficacia es muy relativa por ahora, tanto en humana como en veterinaria. Esta evidencia relativa se basa en que lo utilizaría siempre como adyuvante, eso está claro. De hecho, entraría dentro de los posibles adyuvantes. El problema que tenemos con el CBD es doble. Por un lado, la eficacia todavía no la tenemos justificada, ¿vale? No tenemos estudios que nos respalden la eficacia. Lo que he dicho antes, la falta de evidencia no quiere decir que haya falta de eficacia. Pero con lo que me puedo encontrar es que no funciona igual para todos los tipos de pacientes y que no todos los fármacos con CBD, porque ahora hay un boom del CBD, con el tema de la legalización sí, legalización no y tal, hay un boom en humana de tiendas que venden productos para CBD y tal. No todos los productos
tienen la misma calidad. Deberíamos de saber qué porcentaje están teniendo, que nos den por lo menos un porcentaje de saber la concentración. Eso por un lado. Luego, ¿en qué pacientes lo incluiría? Siempre como un adyuvante más, y lo incluiría en pacientes, por ejemplo, lo que os he puesto de pacientes con dolor orofacial, pacientes con dolor oncológico, y en muchos casos, yo ahora me lo estoy encontrando cada vez más que el propietario es el que me lo pregunta, porque en humana hay un boom. Entonces, ¿lo incluyo? No lo incluyo de primeras. Y si yo con los adyuvantes siempre voy escalones, ¿vale? Intento ir primero a por los que más evidencia tienen y luego voy introduciendo el resto. Nos hace falta hacer estudios, de hecho, eso es una de las cosas en las que profundizamos en la unidad, es en hacer estudios para intentar dar esa evidencia, ¿no? Y siempre, como en todo tipo de dolor, lo incluiría: dolor por enfermedad degenerativa, dolor oncológico, dolor neuropático, dolor orofacial. Tienen algunos estudios de evidencia en humana. Sería mi punto de inclusión, pero siempre como adyuvante. Preguntan también, ¿cuál es tu analgésico de elección para un dolor oncológico visceral? El que mejor funcione. Me explico. A ver, en un dolor visceral tenemos que evaluar si podemos administrar. No todos los dolores viscerales son lo mismo. El dolor visceral, por ejemplo, para un tumor en un hígado, con que el dolor lo está generando la distensión de la cápsula, los antiinflamatorios no esteroideos a veces funcionan bien de primeras. El efecto sí que es cierto que se pasa relativamente pronto. En estos pacientes, a veces la pregabalina o la gabapentina. La pregabalina por facilidad de dar medicación. También nos puede ayudar. La gabapentina en el perro la deberíamos de dar cada 8 horas por farmacocinética, y en el caso de la pregabalina la podemos dar cada 12. La amitriptilina en dolor visceral prolongado, un dolor visceral crónico, como puede ser, por ejemplo, una cistitis idiopática, puede ser otra opción. Amitriptilina o nortriptilina pueden ser opciones. Luego depende muchísimo del caso y depende del caso concreto. Los antiinflamatorios no esteroideos en dolor visceral pueden funcionar. El problema viene con dolor visceral asociado a procesos digestivos tipo IBD. IBD en el perro, el paracetamol no me puede ayudar. ¿Cuánto me ayuda? Pues me puede ayudar. Un porcentaje, no me quita el dolor del todo, pero sí que me puede ayudar. Y el metamizol, el metamizol o dipirona, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre de humana, pero bueno, metamizol o dipirona, también nos puede ayudar para dolor visceral. El metamizol intento dejarlo como analgesia de rescate en estos pacientes. Mira, pues lo enlazamos con otra pregunta que te han hecho un poco más abajo, que dice, ¿qué dosis usas de paracetamol, tramadol, gabapentina y metamizol? A ver, que no se me olvide ninguno. De paracetamol solamente en el perro, ¿vale? Totalmente prohibido en el gato por toxicidad. 10-15 miligramos por kilo, cada 8 o 12 horas. Lo voy adaptando en función de. Gabapentina, inicio en 10-15 miligramos por kilo cada 8 horas en el caso del perro. En el caso del gato, unos 10-15. Y lo que pasa es que sí que si me tengo que subir a 15 voy subiendo poquito a poco, no subo de primeras, porque a veces la sensación de mareo es bastante marcada. Diferencia del perro y el gato: en el gato a veces empiezo, sobre todo en gatos mayores, empiezo un poquito más lento. Y ojo, en tratamientos crónicos en gatos con insuficiencias renales crónicas, porque la eliminación de la gabapentina es por riñón y habría que ajustar un poquitín la dosis. Entonces ahí a lo mejor bajo la dosificación. En el gato cada 12 horas, en el perro cada 8. Estaba también el tramadol, variable, entre 2, 4, incluso a veces 5 miligramos por kilo. Quizás cada 8 horas mínimo, y en algunos pacientes, si el propietario cree que no es suficiente, que se lo da cada 6. Luego me falta el metamizol o la dipirona, que entre 25 y 35 miligramos por kilo en el perro, cada 12 horas,
Y en el caso del gato, hay algunos estudios para dolor posoperatorio. En el caso del gato no hay para dolor crónico 12,5 miligramos por kilo. Ojo, 25 cada 24, ¿vale? En el caso del gato. Ojo con esto, el metamizol, porque no hay, por lo menos no he hecho búsqueda reciente, pero en junio, julio, que sí que le hice la última, no he encontrado efectos de discrasias sanguíneas asociados al uso de metamizol en animales. Sí lo hay en humana. Entonces, bueno, por si acaso me gusta comentarlo con el clínico y si pueden ser que a los pocos días de tratamiento le hagan un chequeo de sangre. No sé si me faltaba alguno, María Teresa. No, los has dicho todos. Está bien. Vale. Vale. ¿Usas habitualmente protectores gástricos con analgesia multifarmacológica? No. De hecho, hay un estudio reciente con el uso de antiinflamatorios no esteroideos y asociado a omeprazol, en el que aumenta la probabilidad de disbiosis bacteriana, con lo cual no lo asocio. La evidencia de ranitidina y demás es pobre, quizá la famotidina un poquito más, pero también sigue siendo pobre, y solamente lo utilizo en pacientes o que lo están tomando ya, que yo no se lo retiro, o en pacientes que tengan problemas digestivos previos. Y lo que sí que hago, si ha habido, por ejemplo, sintomatología digestiva, es el uso de sucralfato y almagatos, pero más para tratamiento que conjunto. Pero realmente no lo suelo utilizar. Otra pregunta, ¿podrían ser eficaces los anticuerpos monoclonales como Frunebetemab, Solensia en analgesia de gatos con gingivoestomatitis crónica? Buena pregunta. Y si esta pregunta me la haces dentro de unos meses, pues a lo mejor sí que tengo respuesta. Realmente los anticuerpos monoclonales podrían funcionar en cualquier, anticuerpos monoclonales anti-NGF, que es los que tenemos a disposición ahora mismo en veterinaria actualmente, deberían de funcionar en cualquier paciente en el que tenga un cuadro de dolor en el que parte del cuadro de dolor esté asociado a la sobreexpresión del NGF. Lo que pasa es que las vías de acción son diferentes en los diferentes tipos de dolor, pero el NGF no es exclusivo de la enfermedad degenerativa articular. Entonces, podría, pero a fecha de ahora no te puedo responder. ¿Y utilizas la escala SDAI para gingivoestomatitis, uso de células madre para gingivoestomatitis? La escala sí que la he usado y las células madre sí. Tengo algunos. Algunos. Un gato que no es que lo haya pautado yo, pero sí que está en tratamiento actualmente, y 2 que sí que he pautado yo. Resultados, por ahora, difíciles de evaluar con 3 casos solamente. ¿Puede tener efecto? Sí. Depende muchísimo del cuadro clínico. Y posiblemente cuando lo veo, en mis casos son cuadros clínicos muy avanzados con calicivirus. Y creo que posiblemente no la ineficacia, porque realmente uno de ellos no es que sea ineficaz, el tratamiento, la eficacia no ha sido completa porque el cuadro es muy severo. Pero bueno, se está trabajando en ello. Hay un par de grupos de trabajo que están haciendo, de hecho, posiblemente se empiece un estudio para el año que viene con un estudio reglado al respecto. De acuerdo. ¿Y qué combinaciones de fármacos recomiendas para infiltraciones intraarticulares? Las combinaciones de fármacos dependen totalmente del cuadro. En un dolor agudo podríamos perfectamente manejarlo con un anestésico local, aunque ojo con los anestésicos locales y las inyecciones repetidas, porque hay algún efecto de condrotoxicidad asociado a los anestésicos locales en inyecciones repetidas. La morfina en cuadros agudos también nos puede ayudar y nos puede, durante 24 horas nos da una buena analgesia. En cuadros más crónicos, la infiltración de ácido hialurónico nos puede ayudar.
corticoides, el problema de los corticoides es que dentro de la infiltración intraarticular de corticoides los corticoides también generan daño en el cartílago. Y inyecciones repetidas en humana intentan hacer no más de 4 inyecciones de corticoides en articulación, y si hay que hacerlas porque no hay otra opción, intentar intercalar con otras infiltraciones, como puede ser, por ejemplo, el ácido hialurónico. En algunos pacientes diabéticos en los que no podemos inyectar ácido hialurónico, podemos hacer también células madre, el factor de crecimiento plaquetario también nos puede ayudar en los PRPs, y de hecho la eficacia en el caso de los PRPs parece ser bastante prometedora. El problema de los PRPs es la infraestructura que necesitamos, porque idealmente hay que inocularlos máximo 2 horas después. O sea, idealmente, cómo me planteo yo trabajar, porque justamente estoy ahora dándole vueltas a cómo hacerlos, hay que sacar la sangre, preparar el PRP y luego hacer la inoculación. Y otra opción, toxina botulínica, que es lo que os decía, en pacientes en los que tenemos no podemos o no queremos, por lo que sea, utilizar un corticoide, también puede dar una opción. Hablamos siempre de las infiltraciones intraarticulares con 2 expectativas. Un lado, mejorar la clínica para que el paciente pueda hacer rehabilitación. No nos centremos única y exclusivamente en las inyecciones intraarticulares, por favor, que muchas veces pensamos infiltro y ya está. No, si infiltro tengo que generar masa muscular para mejorar esa estabilidad de la articulación. Recordemos que al final lo que mantiene una articulación estable es la masa muscular. Yo puedo quitar dolor, pero si no tengo masa muscular, en cuanto de hecho puede empeorar incluso el cuadro clínico, porque quito dolor y el paciente empieza a ir a hacer más ejercicio. Entonces, tiene que muscular. Y ojo con esas infiltraciones sin hacer de forma asociada musculación. Y una última pregunta. Cuando sumas un adyuvante analgésico a la medicación en curso, ¿reduces la dosis de alguno de ellos? No, porque realmente quiero saber si realmente está funcionando o no. Intento no modificar. Cuando meto adyuvantes, los meto de uno en uno. Intento no modificar nada, meto un adyuvante y veo cómo evoluciona. Intento no tocar ninguna dosificación hasta que pasen 15 días, mínimo una semana 15 días. Si consigo una mejoría, intento reducir. Pero el problema es que si reduzco de una y añado la otra, si empeora, no sé si ha empeorado por la reducción y porque no está haciendo efecto, y si mejora, ¿por qué ha mejorado? Porque he reducido. Entonces prefiero o introducir o quitar algo sin tocar lo anterior. Y luego ya lo voy regulando poco a poco. Igual que entre un cambio de una dosis, por ejemplo, voy a buscar una dosis de un antiinflamatorio, quiero bajar dosis, vale. No bajo dosis a lo largo de una semana, sino que bajo dosis y dejo que pase un tiempo entre una dosificación y otra, por lo menos una semana, porque a veces si he bajado mucho, no sé si el empeoramiento es con la dosis que tengo o con la dosis de hace 2 días.